docentes en investigación educativa y filosófica, especialmente en estética e historia de las ideas. Bienvenido, Noé. Muchas gracias. Tenemos también a Ángela Valencia Arriaga. Ella es actualmente estudiante de cuarto semestre en la licenciatura en pedagogía de aquí de la facultad, más bien de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, perdonen. Su interés por la ciencia ficción la han llevado a preguntarse cómo podría relacionarse este género literario para atender la formación y la práctica de los futuros pedagogos, generando así una propuesta en la que se retomen los libros que traten las utopías y distopías como oportunidades para volver a pensar en la formación de los pedagogos, buscando así mejorar las prácticas educativas en las que nos vemos involucrados. De igual manera se ha visto interesada por temas de género y feminismos como oportunidades para involucrarse e intervenir en las aulas escolares. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias. Por último tenemos al profesor Pollux Alfredo García Cerda. Él es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, candidato a investigador nacional SNI y profesor del Colegio de Pedagogía también aquí de la facultad y de la licenciatura en pedagogía en la FES Aragón. Sus líneas de investigación son historia de la pedagogía y filosofía de la educación, ambas desde el estudio de México y Latinoamérica. Ha publicado 21 artículos para revistas y 7 capítulos para libros y 7 entradas para el Diccionario Biográfico de las Izquierdas. Recientemente se publicaron 2 libros suyos, Pedagogía e Historia en Enrique Moreno de los Arcos, en 2023, y Filósofas Mexicanas de la Educación, Antología Histórica, que presentará posteriormente en esta sesión de coloquios. Bienvenido, profesor. Gracias. Les comento algunas normas operativas para dar inicio al evento. Cada ponente tendrá máximo 15 minutos para poder exponer el contenido de su ponencia. Yo les estaré tomando el tiempo de manera cronometrada. Faltando 15 minutos les daré un breve aviso para que puedan finalizar su intervención y dar inicio a la siguiente ponencia. Una vez finalizada la ronda con los 4 ponentes, daremos espacio para que ustedes como público puedan hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes para nuestros ponentes. Les pido por favor ser concretos en sus preguntas, porque luego sí nos ha llegado a tocar que en las preguntas se da una ponencia más larga que el propio ponente. Así que les pedimos por favor ser concretos en sus observaciones o comentarios o preguntas. Cada ponente para contestar tendrá un intervalo entre 5 y 8 minutos para que pueda dar respuesta a las inquietudes que ustedes tengan. Una vez dicho esto, vamos a dar, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Voy a dar inicio con la profesora Rosa Margarita, ya que hizo su presentación en curso. Tiene 15 minutos, le dirigiré los 5 restantes. Adelante, profesor, por favor. Pues hola a todas, todos. Me da mucho gusto, agradezco mucho el esfuerzo de crear este espacio de Itzel y de todas las compañeras y compañeros que han hecho posible que nos encontremos el día de hoy con este pretexto, y yo justo lo tomé como un pretexto para abrir una línea de investigación que no había desarrollado. Yo hice una tesis de doctorado sobre el pensamiento sobre educación de Iván Illich y había quedado pendiente justamente hacer la recuperación de cuáles habían sido los textos que se publicaron en el CIDOC. El CIDOC, que ahí hay unas fotos, no sé si las alcanzan a ver, la foto de arriba es el CIDOC cuando estuvo en el hotel de Chula Vista, ese es de los años 50, y la foto de abajo es como está actualmente el hotel de Chula Vista, que ya no alberga el CIDOC. El CIDOC es el Centro de Investigaciones y Documentación, Centro Intercultural de Documentación, que coordinó Iván Illich, que a lo mejor algunos de ustedes conocen porque escribió textos muy famosos como La Sociedad Desescolarizada. El día de hoy no vamos a hablar de las sociedades escolarizadas, sino de un montón de trabajos más que se inscribieron en el trabajo que se desarrolló dentro de este centro de investigación y de formación que fue el CIDOC durante el periodo de 1961 a 1976 más o menos. Entonces, bueno, un primer encuadre es reconocer a la escuela, al CIDOC, como una escuela de pensamiento en el que no solamente se habló de educación. Este centro estuvo fundado y tuvo su centro de operaciones, digamos, en la ciudad de Cuernavaca, y en este espacio convergieron un montón de personalidades de la época de los años 60 que estaban pensando en torno a problemas sociales desde muy diferentes miradas: la historia, la sociología, la economía. Dentro de todos esos temas, una de sus preocupaciones fue la educación, y hoy vamos a hablar sobre los textos que se publicaron en algunas de las colecciones que hacen parte de las publicaciones del CIDOC. Ahorita les voy a contar eso.
Primero situar que el CIDOC es posible pensarlo como una escuela de pensamiento crítico latinoamericano. Esta es una apuesta que hace Humberto Beck, que es un investigador del Colegio de México, y reconocer los años 60 y 70 del siglo XX como un momento de efervescencia social, política, intelectual y cultural en América Latina, en el que se elabora un montón de pensamiento crítico que tiene una constelación propia en América Latina. Y bueno, como algunas de las cosas que nos interesan es identificar las confluencias e evadaciones de este pensamiento que pensamos, bueno, yo no, un montón de gente pensamos que es todavía un trabajo por hacer, ¿no? Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Y bueno, quería situar las discusiones que hay sobre educación en la época de los años 60, finales de los 50, los años 60 y los 70, no solamente en América Latina, sino, bueno, ustedes muchas pueden ser que sean de pedagogía, pero sabrán que es una época de reflexiones sobre la educación en general. Me voy a parar porque siento que me muevo mejor. Pero bueno, tenemos por ejemplo textos importantes para nosotros en educación. En el 63 se publica El valor económico de la educación, que es de Theodor Schultz, o sea, un tipo mega conservador del capital humano, pero que es importante situarlo para ver que hay una reflexión sobre educación. En el 64 son Los herederos, de Bourdieu y Passerón. En el 66 se publica, bueno, se construye de ahí el CIDOC como CIDOC, se transforma del CID al CIDOC, y se sientan los antecedentes del Seminario de Alternativas en Educación, que vamos a ver que es importante por cosas que voy a decir después. El del 67 es La educación como práctica de la libertad, de Paulo Freire, y en el 68, miren, salen libros tan importantes como los artículos de La vaca sagrada y para qué sirve la escuela de Iván Illich, Extensión y comunicación de Paulo Freire y La crisis mundial de la educación de Philip Kuhn. O sea, como para que nos demos una idea de qué se estaba discutiendo. Del 70, bueno, son Pedagogía del oprimido, La reproducción, que es como la síntesis teórica de Bourdieu y Passerón. En el 74 se publica el Manifiesto de Cuernavaca, El precio de la educación permanente, que es un debate que hace Abraham Illich con otras personas, es súper crítico, es muy agudo. En el 75 está Vigilar y castigar, de Foucault, que ustedes recordarán tiene un pasaje amplio sobre educación, sobre la escuela. En el 76 cierra el CIDOC. ¿Podemos pasar a la otra? Bueno, entonces ahora el Centro Intercultural de Documentación, ¿cuáles son sus publicaciones? Y bueno, primero qué es y por qué nos interesa. Aquí hay otra foto bonita. Estuvo abierto del 66 al 76. En realidad del 61, que es el CIF, pero después ya como CIDOC, del 66 al 76. Esta es una foto de Illich ahí dando cátedra. Esta es una foto interesante porque está Freire. Vamos a ver que Freire va a ser una de las piezas importantes de esta narración. Ahí está Freire echando el chisme en las instalaciones del CIDOC. Y aquí tenemos tres elementos que son importantes en torno a las publicaciones del CIDOC y por qué ir a ver las publicaciones sobre educación del CIDOC. Aquí está Valentina Borremas, quien es en realidad quien orquesta todo el proyecto editorial, y Iván Illich, aparentemente en la biblioteca del CIDOC. El objetivo de por qué es importante analizar el caso del CIDOC y sus publicaciones es que nos permite enriquecer la historia de la tradición de educación liberadora y crítica en América Latina, un sustrato de cómo se estaba cocinando, qué discusiones estaban dando, resaltar la manera en la que los textos y las publicaciones, ¿ahí me escuchan? La manera en la que los textos y publicaciones del CIDOC abonaron experiencias educativas o a debates dentro del campo de educación, que es todavía una tarea pendiente, como una interrogante, indagar y desentrañar los procesos de elaboración y circulación de estas publicaciones que son muy peculiares, como vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, estos son algunos de los elementos que constelan las discusiones que hay en torno en América Latina y que rebotan, digamos, o que más bien hacen eco en el CIDOC: la teoría de la dependencia latinoamericana, la crítica al colonialismo en esa etapa muy en diálogo con Fanon, la crítica a la educación y los sistemas escolares, que es donde se concentra una buena parte de las discusiones de estas publicaciones, obviamente la teología de la liberación, y ahí hay un puente dialógico con los intereses de Valentina Borremas específicamente, pero también nos permite explicar la recuperación de Paulo Freire y de otros como Camilo Torres, los procesos revolucionarios de la época de los años 50, 60 y 70, y las organizaciones populares y campesinas que van a tener un impacto fuerte también en lo que se publica aquí.
El CIDOC como planteamiento pedagógico yo creo que se puede leer en algunos de sus elementos, ¿no? La escuela de idiomas, que era una de las cosas en las que, digamos, era como el centro de operaciones que tenía el CIDOC. No vamos a hablar de ninguno de estos más que el proyecto editorial, pero me parece que es importante pensarlo como un proyecto pedagógico en sentido amplio. La biblioteca, que era un espacio abierto y que se pensaba que era la biblioteca en realidad en el que se hacía la investigación de manera autónoma, tiene que ver con el planteamiento pedagógico del propio centro. El proyecto editorial, los seminarios que se daban, que eran seminarios abiertos, y los pasillos y la convivencialidad, de lo que no vamos a hablar hoy, pero que es importante tener ahí en la mira. Bueno, miren, ahí, por ejemplo, son algunas de las charlas de los seminarios que eran abiertos. Ahí está Illich ahí dando cátedra con una banda. Podemos pasar la siguiente. Bueno, pero ahora las publicaciones del CIDOC, ¿cómo se organizan? En la primera etapa se dice que el CIDOC organizaba sus colecciones en 4, que fueron CIDOC Informas, CIF Reports, CIDOC Dossiers y CIDOC Sondeos. Cada una de estas colecciones tenía intencionalidades distintas. Pero después de los 70, el catálogo dice que tienen CIDOC Dossier, sondeos, cuadernos, fuentes y documenta. No vamos a meternos específicamente a cuál era la particularidad de cada uno, pero aquí quiero decir que primero es importante identificar las colecciones y a Valentina Borremans, que en realidad es quien coordinaba todo esto. Podemos pasar a la siguiente. Algunos, ahora ya entrando específicamente a los textos sobre educación, en el CIDOC, en todas estas colecciones se publicaban textos de muy diversa índole, de análisis político, social, económico, cultural, pero hay un montón de trabajos que son específicamente los trabajos sobre educación. Y una buena parte de los textos sobre educación se concentran o fueron producto de un proceso que se llamó el Seminario Alternativas en Educación. Y el Seminario Alternativas en Educación es importante porque congregó la reflexión de gente como Paulo Freire, como se recuperaron diálogos con Orlando Falsborda, con la gente que estaba trabajando homeschooling en esa época también, y va a ser, digamos, como una de las colecciones más importantes sobre educación. Solamente los textos que se publicaron a partir del Seminario Alternativas en Educación, que son 4. Podemos pasar la que sigue. Otro día hablamos sobre el Seminario Alternativas en Educación, que tuvo 3 etapas. La primera, que son los antecedentes de su diseño, los seminarios presenciales, que fueron encuentros que se desarrollaron en realidad como entre 1967 y 68, y el esquema del trabajo. Podemos pasar al siguiente. Miren, estos son los cuadernos que se publicaron. La que sigue, por favor. Bueno, lo que yo hice fue, en realidad, abrir los archivos que están en el Colegio de México y otros archivos que me compartió un investigador de la biblioteca de la Universidad del Estado de Morelos, y sacar todos los cuadernos y ver todos los cuadernos disponibles que están a su consulta y mapear cuáles eran los textos que se publicaron sobre educación. Encontramos 99 cuadernos que se publicaron dentro del CIDOC entre las diferentes colecciones. De esos 99 cuadernos publicados, que fueron publicados entre 1966 y 1975, se encontró que hay artículos sobre educación, 71 artículos en general sobre educación. De estos, en volúmenes completos hay 6, es decir, 6 volúmenes completos se dedican solamente a educación. Otros son artículos dispersos en las revistas. De estos, 3 son tesis que fueron publicadas sobre educación, y 3 son ensayos. En total hay 97 artículos sobre educación dentro de las publicaciones del CIDOC. Los autores más publicados sobre educación fueron aquí, digamos, numéricamente, evidentemente, Iván Illich, que es como uno de los coordinadores del CIDOC. El que sigue sería Everett Reimer, que es quien tiene toda la discusión sobre el análisis de los sistemas educacionales en América Latina en la época, y el que sigue sería Paulo Freire, si contamos como textos de autoría propia, pero en realidad si vemos temáticamente, sería en primer lugar Iván Illich y en segundo lugar Paulo Freire, porque hay muchos textos no solamente de él, sino sobre él, sobre sus metodologías de alfabetización.
Entonces, bueno, los temas en general, más allá de los autores que son abordados dentro de estas reflexiones, fue la universidad en América Latina ubica un lugar central dentro de esas reflexiones. Ahí se recupera incluso a González Casanova, por ejemplo, y su reflexión sobre la universidad. Tenemos muchos textos sobre educación y religión, muchos textos sobre análisis de los sistemas educativos con estos países. Brasil, Venezuela, México, Chile, Perú, Puerto Rico y México son los que concentran los análisis de los sistemas educacionales. Hay también de China, por cierto, y eso es interesante, hay un número completo sobre la educación en China. Muchos textos sobre el análisis de la educación de Iván Illich. El que sigue sería la propuesta de análisis de la educación, tanto los que hace Freire y sobre la obra de Freire. Y el otro son movimientos estudiantiles. Hay muchos trabajos sobre los movimientos estudiantiles. Entonces, bueno, ya para cerrar, los primeros descubrimientos es que hay una ausencia de mujeres en los trabajos publicados. Ahí me parece que ahorita les doy las cifras, pero son 6 textos solamente. De esos 6 textos, una buena parte son en coautoría de una mujer con un varón, y solamente hay un texto que no incluí dentro de esta selección porque no está publicada dentro de las publicaciones finales de las colecciones, que es un artículo que escribe, es un libro completo que escribe Margaret Mead, que bueno, es una antropóloga fundamental para nosotras, y que se llamó Alternative to School, pero no está publicado como en su versión final. Es un documento que yo encontré como legajos en los archivos del Colmex, pero no está publicado. Pero bueno, ese es un primer descubrimiento. No hay mujeres ni que publiquen, ni está tematizado el tema de la educación para o desde las mujeres dentro de las publicaciones del CIDOC. Otra cosa importante es la centralidad del pensamiento freiriano en estas publicaciones. Y bueno, esto nos llevaría a abrir líneas de investigación. Por un lado, fortalecería la idea de que los primeros trabajos de Paulo Freire en español, traducidos al español y al inglés, fueron publicados en el CIDOC. O sea, los primeros trabajos en México fueron publicados en el CIDOC, en un momento además en el que Freire está siendo perseguido por toda América Latina, y que también fueron ahí donde se publicaron las primeras versiones en español, y se hicieron en el marco de estas reflexiones, se hicieron los esbozos de algunos de los trabajos de Freire. Y bueno, también hacer un análisis ya de los trabajos a nivel más profundo nos permitiría recuperar cuáles eran las investigaciones y los datos en torno a la situación de los sistemas educativos en la región. O sea, como hacer un análisis sobre cómo estaba, pero también desde qué miradas se estaban construyendo los discursos analíticos sobre la educación en la región en la época. Podemos pasar a la que sigue. Y bueno, tareas pendientes son los posibles puntos de diálogo entre las obras de Iván Illich y Paulo Freire, publicadas solamente en ese periodo, que sería del 66 al 76, solo durante esos 10 años, que en realidad se concentran en el 68, enfocarnos al resto de las publicaciones y pues reconocer los temas más relevantes, que en realidad eso sería como hacer una lectura profunda de cada uno de los artículos. Lo que les presenté ahora solamente es sacado, o sea, como sacar el archivo y ver qué hay sobre educación. Y el que sigue sería una revisión de este primer corte de los trabajos sobre educación en relación con el texto el resto de los textos publicados por el CIDOC, que son un montón. O sea, aquí solamente es la selección de educación, cómo esto entra en diálogo con las otras. Bueno, estas son las referencias. Este es, por ejemplo, un ejemplo de la tabla que yo he ido construyendo. Esta es una versión súper preliminar, pero de cómo está construido en el Excel. Las etapas del pensamiento illichiano. Y bueno, eso es todo. Le agradezco. Le agradezco, profesora, por su intervención. Ahora daremos paso a Noé Bisaí Rosales para que nos presente su ponencia sobre Simón Rodríguez y las sociedades americanas. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues, en primer momento, ¿conocen a Simón Rodríguez? Sí, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce? Que nunca ha escuchado hablar de Simón Rodríguez. Ah, ok. Bueno, pues vamos a ver una breve, muy breve historia de quién fue Simón Rodríguez. Ahí lo tenemos en foto. El buen maestro Simón Rodríguez. La que sigue, por favor. Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez. Simón Rodríguez para los amigos, para los compas. Exacto. Él nació el 28 de octubre de 1771 en Caracas, en el Virreinato de Nueva Granada, lo que hoy conocemos como Venezuela.
sus 22 años, o sea, pasó muchas cosas ahí, se educó, aprendió a leer, todo. Y a los 22 años, el Cabildo lo autoriza para ser ayudante de las primeras letras. Sabemos que para ser ayudante de primeras letras, solo lo único que se necesitaba era nada más saber leer, saber escribir. Y ya. Entonces, para empezar, ahí estaba. Él fue un maestro, fue pedagogo y fue pionero de la educación en América Latina. Fue el mentor e inspirador de Simón Bolívar y él promovió una escuela pública, una educación para todos y un pensamiento crítico. Imagínense, en esas épocas, ya desde esas épocas ya estaba. En 1794 escribió Reflexiones sobre los defectos que vician la escuela de primeras letras en Caracas y medio de lograr su reforma por un nuevo establecimiento. Fue una carta que escribió para el Cabildo para empezar a tener un proyecto educativo, cosa que pues sí le dieron permiso por un tiempo, pero él nunca menciona a la escuela como escuela. Para empezar, él nunca ve a la escuela como una institución así. Él lo llama de muchas formas, lo llama hasta prostíbulo, lo llama como cantina, taberna, de un montón de formas, pero nunca lo llama escuela. ¿Por qué? Sus razones tendrá. Y él ve una igualdad en la escuela desde la afirmación y la práctica. En cambio, con muchos proyectos que que enseñaban la igualdad, él ya los asumía como iguales y a todos los ponía en el mismo lugar. Y con todos me refiero a niños, niñas, adultos, de cualquier estatus social. ¿Ok? En 1797 él parte a Jamaica, se cambia el nombre a Samuel Robinson. ¿Por qué? Pues por problemas que tuvo ahí con el poder reinante. Hasta 1800 vive en Estados Unidos y en 1801 se traslada a Francia y abre una escuela. Él hace aquí una conexión entre el arte, la educación y la libertad. Recordemos el contexto, entonces, muy importante el arte para él en este momento. Y no nada más para él, supongo que para toda la época. Tan solo podemos ver todas las obras que se han hecho en esa época acerca de la libertad. En 1804 se reencuentra con Bolívar, nuevamente, ahí en Europa. O sea, Bolívar también anduvo por Europa. Y en 1823 regresa a América. Aquí se reencuentra con Bolívar en Perú y Bolívar le dice, pues, ¿qué quieres, no? ¿Dónde quieres que te ponga? ¿Dónde quieres que te acomode? Y él le dice, no, espérame tantito, yo lo que quiero es poner una escuela. Quiero dedicarme a la educación. Da clases en Ecuador, justamente, y en 1825 en Lima, ya no sabemos si la necesidad, yo pienso que la necesidad, y todos coincidimos con que la necesidad y el querer abrir más escuelas, porque él nació pobre, creció pobre, murió pobre, pero tenía dinero. ¿Por qué? Porque fue director de enseñanza pública, director de ciencias físicas, director de matemáticas, director de artes, director general de minas, agricultura y caminos públicos de la República Boliviana. Dinero tenía. ¿En qué lo invertía? En la educación. Ya se empezaba a gestar lo que es Sociedades Americanas, el proyecto editorial, aquí lo tengo, ahorita lo van a ver, es muy bonito. Y aquí en Sociedades Americanas se empieza a ver ya dos cuestiones, la educación popular y colonizar América con los americanos. Algo que hasta la fecha pues no lo estamos viendo porque la gentrificación está. Entonces hay que colonizar América con los americanos, imagínense. Nuevamente ve esta igualdad en la educación y posteriormente en la escuela en Cochabamba tuvo problemas con el gobierno, como siempre. ¿Qué pasa con este tipo de proyectos? ¿No? Siempre en este tipo de proyectos se meten en problemas con alguien. ¿Con quién? Con el poder reinante. ¿Por qué? Porque escuela crítica, ya saben, ¿no? En 1828, ya aquí empieza el proyecto editorial. Arequipa. En Arequipa escribe Sociedades Americanas en 1828. ¿Cómo serán y cómo podrán ser en los siglos venideros? Escribe el pródromo. De hecho, ahorita se los voy a ir pasando para que los puedan ir viendo. Que les echen una ojeadita, váyanlos pasando, revísenlos. Es un proyecto editorial, son facsimilares, son copias de los originales, entonces váyanlos revisando. Son muy bonitos. Escribe el pródromo. En 1834, en Concepción, escribe Sociedades Americanas en 1828, ¿cómo serán y cómo podrán ser en los siglos venideros? Cuarta parte.
¿Dónde quedaron las otras? Son muchas cuestiones ahí, editoriales. Luces y virtudes sociales, primer cuaderno. O sea, ya le extiende un poquito el nombre. ¿Por qué? Porque después del pródromo le hicieron contestaciones y él en su cuaderno sacó más contestaciones. Después huye nuevamente por oposiciones con el poder local. En 1840, en Valparaíso, escribe otra vez Luces y Virtudes Sociales, expande un poquito más el proyecto. En 1842, Sociedades Americanas, en 1828, ¿cómo serán y cómo podrán ser en los siglos venideros? Nuevamente, se expande el proyecto. Casi todos son contestaciones a todo lo que ya le han hecho y todo lo que ha dicho. Si le contestaban algo de que cómo podría ser la igualdad, él en el siguiente cuaderno les vuelve a contestar cómo ya les dijo, pero cómo no le quieren hacer caso. Y en 1843, crítica de las providencias del gobierno. Ya después se va la Catunga en Ecuador. En 1851 escribe Consejos de Amigos dados al Colegio de la Catunga. Es un escrito póstumo. Se traslada en 1853 a Perú y fallece en 1854. Nuevamente, les menciono, fallece pobre. Todo lo utilizó aquí. Ahora, el texto en Simón Rodríguez. El texto en Simón Rodríguez es importante, ¿por qué? Por la escritura y la oralidad. Él se enfocaba mucho en ver sobre los periódicos y la imprenta. Veía la forma de cómo transmitir este conocimiento. Mi ponencia, tal cual, lleva como nombre, a ver, es que uno escribe cosas y luego ni se acuerda cómo les pone. Sociedades Americanas en 1828, entre ediciones y metodologías. ¿Por qué entre ediciones y metodologías? Justamente por el proyecto. El proyecto editorial que están viendo entre sus manos es el proyecto original, son facsimilares, copias. Nosotros habíamos tenido ya en nuestras manos, en algún momento, igual alguna obra o alguna edición acerca de las obras de Simón Rodríguez, obras completas normalmente. Entonces, viene un poquito diferente el formato, incluso las letras, versalitas, el lenguaje se lo cambian. Por ejemplo, en esa época se utilizaba, no sé, general con J, y ya actualmente se lo ponían en las ediciones actuales general con G, ¿no? Pero todo tiene una razón de ser. Entonces, él buscaba esta forma de transmitir el conocimiento de una forma poco común. ¿Cuál ha sido la forma común? Los libros, principalmente, ¿no? En esa época, los libros. En la academia, en algún lugar por medio de un profesor, en una universidad, y él aquí dijo, no, a ver, tengo una imprenta, tenemos la imprenta, utilicemos la imprenta para llevar a cabo este proyecto. Entonces, ¿él qué fue lo que utilizó? La imprenta. Y así fue como lo fue haciendo, como lo fue llevando a cabo. Él escribía, ahorita que lo vean entre sus manos, vean nada más unas partes. Él escribía mucho en paralelos, hacía muchos paralelos, muchas comparaciones, escribía muchos cuadros sinópticos y utilizaba muchos tipos de tipografías. Utilizaba versalitas, utilizaba negritas, utilizaba diferente tamaño de fuentes conforme le permitía, ¿no? la misma imprenta, porque tener ese tipo de fuentes en la imprenta pues era caro, imagínense nada más. Él decía que había que escribir para los instruidos y para los no instruidos. Él no nada más escribía para el que sabía leer, sino para también incluso el que no sabía leer. Esta forma de transmitir el conocimiento, pues poco común, ¿no? O sea, ¿cómo vas a escribir tú para alguien que no sabe leer? Algo se le pegará del cuadro que vea enfrente. Y él, esa era su idea. Cuando le enseñaba a los niños, les ponía palabras al azar en un pizarrón, con diferentes tipografías, con diferentes formas de letra, y les decía a los niños, escriban. Pero es que yo no sé escribir. Simplemente dibuja, pinta todo lo que tú veas ahí. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que él utilizaba otra forma de enseñar. Ahorita vamos a ir a esa partecita. Es más rápido ya. Él escribía para los instruidos de una forma aforística y para los no instruidos de una forma didáctica. Para los instruidos escribía en prosa y para los no instruidos escribía ¿en qué? En cuadros. Entonces, todo esto
nos da pie a ver las ediciones que nos llegaron. Como les digo, las adaptaciones se hicieron en prosa, quitaron todos los esquemas, quitaron muchas cosas. El problema entre cómo se escribió y cómo nos llegó es algo importante, porque si él lo escribió de una determinada forma y nos llegó de otra, algo pasó ahí en medio. Y eso también hay que revisarlo. Hay características del estilo de Simón Rodríguez, que son 4, que son los elementos estético-pictográficos, la comparación, figuras retóricas, principio de relacionalidad. Eso era todo lo que él utilizaba, ahí los 4 principales elementos que utilizaba en sus textos. Estos no son un producto de un capricho estético y estilístico, pues pretenden tener una función didáctico-pedagógica y comunicativa, de voz de Omar Velasco, un estudioso también de un seminario, un proyecto de la UACM de Inventamos o Erramos, con la maestra María del Rayo. Casi no se ve, pero esa es una comparación entre las obras completas que tenemos de la Universidad de Simón Rodríguez. Vean nada más cómo se ve, como no sé, como que algo no cuadra ahí, ¿no? O sea, sí está, sí se le pone, tiene las llaves, tiene sus diferentes tipos de letra, pero si ponemos en la otra, por ejemplo, en la otra, ahí ya se ve la diferencia. Incluso la disposición, incluso dónde coloca, cómo lo pone, el espacio que utiliza, porque él utilizaba o dejaba muchos espacios en blanco. ¿Para qué? Para que una persona que supiera leer escribiera. Cosa que aquí pues no lo tenemos. Entonces, aquí es donde podemos ver esta diferencia entre las ediciones y por qué la importancia de esta edición facsimilar. La que sigue, por favor. Entonces, la importancia de la edición facsimilar, pues la vemos en este proyecto que tienen entre sus manos. María del Rayo Ramírez, Rafael Mondragón y Freja y Nina Cervantes fueron los que compilaron, los que hicieron toda esta labor de investigación para tener en sus manos este proyecto editorial. Fue editado en la UAM. ¿Para qué? Para reafirmar y evidenciar el proceso de mediación entre un autor y su público en el pasado y en el presente actual. Y es necesario evidenciar que la forma en la que se transmiten las ideas es igual de importante que las mismas ideas que se transmiten. No nada más la idea por sí misma, sino la forma en la que se transmite la idea es muy importante en este ámbito. Ya esta parte espero que me dé tiempo. Es hacia una metodología para el análisis de la transmisión de ideas en medios no convencionales. Nos damos cuenta que esto es un medio no convencional, los textos, ¿no? Podemos traerlo a nuestros tiempos, algunos posts, algunos TikToks, algunos Reels, ver cómo se transmite ese conocimiento, porque más allá de simplemente tener las redes sociales para entretenimiento, pues también ya se ha educado por medio de ellas. Hay muchos perfiles en muchos lados donde se dedican a hacer divulgación de muchos tipos. Entonces, aquí la importancia del texto, tanto la escritura como la oralidad. Ya lo vimos. La filosofía metodológicamente analógica. Y a partir del texto se transmiten las ideas educativas. Texto, volviendo a lo mismo, como oralidad y escritura. Aquí vemos lo del arte de pintar. La escritura no es suficiente para una transmisión total del conocimiento, y para que exista una educación completa es necesario que se pinten los individuos. Este es algo importante, parte de la estética de Simón Rodríguez. Pintar en los individuos. Pintar con las palabras escritas, con signos que representan a la boca, escribir, y pintar los pensamientos bajo la forma que se conciben, en esquemas. Eso es lo más complicado. Y en la oralidad se puede pintar sin hablar, pero no pintar sin hablar. Dense cuenta nada más todas las gesticulaciones que estoy haciendo. Eso es lo que importa. El discurso. El discurso en el texto se da por medio, tiene una sinopsis. Tiene una sinopsis que está compuesta de paradigmas. Estas dos se complementan. La sinopsis tiene una conexión de pensamientos, que es un cuadro, en este caso sería un cuadro que se ve de un golpe la conexión. Nos hace pensar y nos convence. ¿Convence a quién? Al que sabe. Y los paradigmas son conexiones de ideas. Estas son... Ahí es que no alcanzo a ver. Ahí está.
Estas son ejemplares para ideas comparadas. Estas nos hacen sentir, nos persuaden. ¿Y a quién persuaden? Persuaden al que siente. La conexión de los pensamientos en la sinopsis es muy importante porque de aquí sale la idea general. En la idea general tenemos estas proposiciones, estas frases que son de, ahora sí que varios pensamientos, y la idea general está compuesta de proposición compuesta de otras preposiciones y de párrafos. Eso es lo que nos explica Simón Rodríguez. Es su metodología, su forma en la que él escribe y transmite esto. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Ahí está. El discurso. Otra parte que vemos del discurso es el discurso en la lengua y el discurso en la mano. El hablado y el escrito. El discurso hablado, podemos ver los tonos, las pausas, el acento y las modulaciones. Y en el escrito, el tamaño y la variedad, que son, o sea, el tamaño y la variedad tiene que ver con los tonos de la lengua. La separación y el aislamiento tiene que ver con las pausas. Los guiones y las llaves tienen que ver con los acentos y las modulaciones. Esto nos podría dar un pequeño inicio para poder realizar un análisis del discurso. Simón Rodríguez ya nos enseñó cómo hacer un análisis del discurso desde 1800 y tantos. Y díganme cuántos de nosotros, al menos en el ámbito educativo, nos han enseñado a hacer análisis del discurso. En la metodología de investigación, ¿dónde nos enseñan análisis del discurso? Vemos a Sampieri, sí, muy bonito, pero ¿de dónde dejamos el análisis del discurso? Que propiamente Simón nos lo dice. Es importante para nosotros como educadores porque lo vemos tanto en la oralidad como en el texto, como en la escritura. Entonces, esto es nada más como un acercamiento. Si quieren podemos seguirlo viendo después o algún ejemplo, pero posteriormente. Muchas gracias. Hoy con Simón Rodríguez. Un proyecto como usted bien dice, el análisis del discurso es algo que luego parece que está ahí presente en sus planes de estudio, pero casi no se llega a profundizar como se merece. Ahora daremos paso a la ponencia de Ángela Valencia Arriaga, quien nos va a traer un tema sobre las utopías y distopías como oportunidades de formación para la práctica de los pedagogos. Adelante, Ángela, bienvenida. Muchas gracias. Pues bueno, comencemos esto principalmente viendo que las utopías y distopías pertenecientes al género de ficción y de la literatura pueden darnos nuevos puntos de vista, ¿no? Principalmente para cuestionar la realidad en la que estamos habitando o incluso también para pensarnos nosotros en la realidad que estamos habitando. Principalmente aquí esta propuesta que traigo es para cuestionar la formación de los pedagogos. Y bueno, a lo largo de nuestra vida pedagógica hemos conocido múltiples pensadores, pensadoras de la educación y de la pedagogía que, bueno, buscan impulsar la formación de esto de lo humano, la construcción del género humano, cada una desde una perspectiva diferente, dependiendo obviamente de su contexto y de la realidad en la que están habitando. Y lastimosamente en algunos casos de estos pensadores vemos que está impregnada su pedagogía de mucha ficción, de mucha imaginación posiblemente. En este caso, como nosotros como pedagogos en formación también lo estamos leyendo, es inevitable que algunos de estos pensamientos utópicos se nos transmita hacia nosotros, ¿no? Un ejemplo de estos es Rousseau con su libro del Emilio, en donde si bien creó un niño y creó un cierto contexto para que este niño se pudiera educar, pues obviamente podemos decir que en esta parte es algo utópico, ¿no? Vemos que plantea diversas características específicas en donde esto se muestra como una utopía, ya que, como decía Rousseau en su segundo libro, el mundo real tiene límites, pero el imaginario es infinito. Entonces nos da millones de posibilidades para poder pensarnos eso. Y así como Rousseau, existieron múltiples autores que también recurrieron a este mundo imaginario para pensar en propuestas que sirvieran de guía para resolver las situaciones en las que estaban inmersos. Un ejemplo de esto es que cuando nos adentramos al campo profesional para emprender nuestra labor pedagógica, por primera vez pensamos en miles de escenas en las cuales realizaremos dicha labor. En cada una de ellas planificamos exhaustivamente cada detalle, imaginando cómo se va a desarrollar esta situación, cómo nos vamos a colocar frente a esto.
pero inevitablemente también pensamos de manera utópica. No tomamos en cuenta muchas de las particularidades que se pueden desarrollar en estos escenarios y los pasamos por alto y entonces radican en algunos escenarios distópicos en ejercicios de violencia. Es casi como en estas situaciones en las que busco plantear esto, que las utopías ya no solamente se tomen, sino que también se puedan tomar las distopías. Pero para poder ejemplificar mejor esto, me gustaría dar un breve recorrido acerca de cómo se configura la utopía. Como lo vemos, la utopía en su definición es una representación de una sociedad ideal en donde se pinta todo de manera perfecta, en donde todos viven en armonía, viven en paz y viven felices. Como lo diría también Tomás Moro, todos viven en sintonía, en armonía, y pues principalmente estas utopías lo que vemos es que revelan la realidad en la que están habitando estos autores. Vemos que estas utopías no es una casualidad, que nacen de ciertas rupturas a lo largo del desarrollo de la humanidad. Y lastimosamente, pues, aunque queramos alcanzar estas utopías, nunca podemos llegar a ellas. Y bueno, si bien revelan la realidad de estas utopías, creo que también en estos casos se deberían de tomar como panoramas, como creación de panoramas. Ya no solamente que nosotros leamos las utopías para poder ver qué es lo que nos aportan, sino que nosotros mismos, mismas, podemos crear unos panoramas utópicos. Pero también teniendo en cuenta de que nunca pueden llegar a ser perfectos, que en realidad hay que pensar en el porvenir y no pensar a la inversa. Un ejemplo de esto podría ser en una utopía que escribe Mary Astell, en una seria propuesta para los intereses de las mujeres, en donde si bien describe un monasterio en donde se plantea que las mujeres se eduquen de la mejor forma posible. Mary Astell tiene muy en cuenta de que en realidad su obra que creó puede estar inacabada y que de hecho lo menciona, que espera que manos amables puedan seguir completándola, porque es algo imperfecto y se puede seguir mejorando. Para este caso de los panoramas, como lo planteaba, se necesita en cierta parte el falsacionismo de Popper, en donde se puedan sacar algunos puntos claves y nodales para tratar de que esto utópico se aterrice a términos más realistas. Porque como sabemos, lo utópico luego va mucho al imaginario, pero nos falta poner ahora sí que los pies sobre la tierra para poder evitar estos ejercicios de violencia. Esto por parte de los escenarios utópicos. En cuanto a la distopía, vemos que nace como un antónimo de la utopía. Es una representación de una sociedad en donde existen miles de ejercicios de poder, mucha desigualdad, muchas características negativas, se podría decir, ¿no? Que es causa de la alienación humana. Pero al igual que la utopía, esta también busca hacer ver una realidad específica, destacando sobre todo en este caso la crítica. Porque la distopía, si la entendemos así, es un género literario que nace de la creación de la utopía y nace también del miedo. Este miedo, porque caer en estos discursos utópicos tarde o temprano nos puede hacer caer en violencia, en algunas cosas para que se pueda conjuntar. Critica también el presente, proyectándolo a un especulativo futuro catastrófico si se siguen preservando prácticas y discursos que afecten de forma violenta a las minorías, vendiendo la idea de que estos discursos nos van a llevar en algún momento a una utopía. En este caso, para las utopías, lo que planteo en esto para poder pensarnos es que se creen estos escenarios distópicos, en donde tengamos en cuenta principalmente las críticas para poder ver los ejercicios de poder, los discursos dominantes, etcétera. Pero sobre todo partiendo del miedo de que se sigan prevaleciendo diversas situaciones conflictivas que en algún momento pueda llevarnos a caer en una sociedad distópica. Para este caso, un ejemplo de esto podría ser los Juegos del Hambre, una distopía del siglo XXI, que si bien, como sabemos, ya es horrenda la situación en la que viven los distritos, en donde Snow a fuerzas quiere tener el poder, pues aquí vemos que también los rebeldes se están movilizando para pensar, ellos mismos están pensando para ver cómo pueden crear un cambio, cómo pueden quitar a Snow del poder, para así poder tener situaciones más favorables, ¿no? Y lo vemos al final del tercer libro. Y bueno, en este caso, para poder movilizarse, los distritos utilizan como pretexto
la chispa que ha creado Katniss, en donde ella se convierte en el símbolo de la revolución, en el líder, en la cara, en la voz que utilizan los distritos para poder hacerle frente a todos estos ejercicios de poder que ha creado Snow. Es por esto que, si bien sí es mala la distopía, o sea, se puede ver como algo malo, hay que tomar esta distopía ya como una oportunidad y no como algo catastrófico en el que de plano no queremos llegar a eso, sino que hay que encontrar soluciones inéditas en ello, que puedan dar luz a una esperanza, a una rebeldía, para que siempre la labor pedagógica vaya de la mano con el panorama utópico y no se caiga en ningún extremo. Es más que nada llegar a un punto medio. Y bueno, como expliqué anteriormente, lo que se busca en esta propuesta no solamente tomar las utopías y distopías publicadas para analizar la realidad, más bien es tomar estas dos narrativas y transformarlas en panoramas más concretos. Es decir, que nosotros desde nuestra posición como pedagogos tomemos estos dos panoramas para crear y recrear escenarios ficticios en donde imaginemos las futuras prácticas educativas que realizaremos. En este punto se deberían de mezclar estos dos panoramas, los utópicos y los distópicos, para que se trabajen en conjunto y, como dije, se llegue a un punto medio. Para comprender mejor esto, me gustaría que consideremos que lo que nos pueden ofrecer las utopías y las distopías es críticas y aspiraciones. ¿Hacia qué práctica queremos aspirar? ¿Hacia qué práctica podemos criticar, no? Porque ya incluso pues, nosotros a lo mejor hemos hecho alguna práctica y a lo mejor de esa se puede reflexionar y también crear escenarios catastróficos, distópicos, y también que podamos criticar eso. Dado que las utopías son estos escenarios idílicos a los que anhelamos llegar algún día, ¿qué mejor manera que describir esto que aspiraciones, no? No solamente guiarnos por pensamientos utópicos, porque tarde o temprano caeremos en una práctica violenta, que en lugar de estar plagada de perfección, va a estar plagada de ficción, en donde la labor se desarrollará de manera distópica, ya no utópica. En este caso, para utilizar las aspiraciones es principalmente hacer preguntas y así poder rescatar puntos nodales para poder llegar a estos escenarios. En este caso, podemos preguntarnos hacia dónde queremos llegar, cómo podemos llegar a eso que imaginamos, cómo podemos mejorar esta situación o cómo podemos actuar. Para que todas estas preguntas tengan más sentido, es necesario del panorama distópico, el cual nos puede llegar a ofrecer una crítica sobre las situaciones que posiblemente pasemos por alto si solo pensamos utópicamente. Por el lado del panorama distópico que nos ofrece la crítica, además de darnos algunas reflexiones, también nos puede ayudar a movilizarnos. Pero ¿cómo nos puede movilizar? Por medio del miedo. Y bueno, ¿qué es lo que nos movería a nosotros como pedagogos para pensar distópicamente? Posiblemente la pérdida de la formación, que se sigan preservando muchos discursos que no estamos de acuerdo, en estos ejercicios de poder, etcétera. Y así puedan existir miles de circunstancias a las que tenemos que nos llevarían a movilizarnos. Y bueno, ya para concluir esto, la propuesta es que los pedagogos tomen estos dos panoramas en conjunto para pensarnos en nuestra práctica y así abordarla de una manera más adecuada. También se puede realizar un ejercicio de reintrospección para reflexionar sobre lo que se realizó anteriormente, para buscar nuevas formas de mejorar, planteando escenarios perfectos e imperfectos, para buscar nuevas formas de mejorar, plantear y llegando a un punto medio para no caer en los extremos de idealización o de miedo, porque también no podemos seguir plagando lo de miedo si pensamos distópicamente, porque en algún punto nos vamos a quedar atorados y no nos vamos a querer movilizarnos y nos va a dar miedo incluso estar frente a un grupo y vamos a decir, no sé qué hacer, tengo mucho miedo y no hacemos nada. En este punto lo que es importante es que los conceptos se utilicen y se jueguen con ellos, que se juegue también con la imaginación y con la creatividad para darnos nuevas formas para pensar, obviamente desde las utopías y de las distopías, y para así poder llevarlo a lo cotidiano y que ya no solamente se queden en estos libros que ya han sido escritos, que nosotros mismos nos estemos pensando y estemos creando y recreando diversos escenarios tanto catastróficos como idílicos. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Ahora, para finalizar nuestra mesa de hoy, tenemos la ponencia de Pedro, que se titula Notas sobre la Histórico-Pedagógica
Jean-Jacques Rousseau, 1772-1944. Tiene conexión con la ponencia. Adelante, profesor, bienvenido. Claro que sí, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Les agradezco por escucharme, por traer el primer trabajo oficial del club al cual represento. El club le podemos dar a la siguiente diapositiva, por favor. Es el Club Anti-Rousseau, el CARO. Bueno, a la siguiente, por favor. La siguiente, nos regresamos a esta. De este club, yo soy secretario. Necesitamos, evidentemente, una presidenta, porque pues si existe una entidad antirrusoniana, debe ser definitivamente una mujer, ¿no? En mi caso, pues yo soy más bien el chalán, y pues en ausencia de esta autoridad, que pues todavía andamos buscándola, yo soy secretario de este club, el CARO, ¿no? Al anterior, si le podemos dar, por favor, la imagen que tuvimos de Rousseau en la publicidad, que por cierto, agradezco mucho el esfuerzo logístico de la doctora Itzel también Casillas, porque es el esfuerzo, el espacio es hermoso, maravilloso de interlocución, y que pues dentro de nuestras complicaciones respecto a cómo entender los textos, y que hemos encontrado justamente en diversos autores, en diversos campos, muchas ideas para poder preguntarnos qué son los textos pedagógicos, cómo se han leído a lo largo del tiempo y qué relaciones establecemos con ellos. Pues bueno, la imagen que teníamos en la publicidad, en el flyer, ¿no?, de Rousseau, era un tipo muy duro, por cierto. Ustedes lo vieron y pues evidentemente está más cerca de ser Calamardo guapo que otra cosa, ¿sí? Pero pues en realidad sepan ustedes que en Rousseau pues convivían dos personas, así como en Fiona, una de día y otra de noche. Y conste que esto está en las Confesiones, en donde él casualmente, ¿no?, se encuentra a la novia de uno de sus amigos. Por cierto, dígale no al chapulineo, ¿sí? Entonces, ese era uno de los vicios más grandes de Rousseau, ¿no?, chapulinear con las parejas de sus amigos. Se encuentra con la novia de uno de sus amigos. Esta novia venía vestida de varón, y dice Rousseau, esa fue la primera vez que yo realmente amé, pero no es porque venía de hombre. Uno dice, ahí pasa algo extraño, ¿sí? Pero bueno, trato yo de mostrar entonces otra beta, o más bien aquí viene la pregunta, esta es mi pregunta de investigación. ¿Qué relación de lectura tenemos con el nada que veriento de Rousseau? Porque pues hay quien se pudiera preguntarse, ¿cómo ha sido leído Rousseau? Sobre todo por otros clásicos, ¿no? Esa es mi pregunta de investigación. Vamos a la siguiente, y luego a la siguiente, por favor. Y pues en realidad les pediría a ustedes preguntarnos cuántos asedios se han hecho al texto rousseauiano por excelencia que leemos acá en pedagogía, que es el Emilio, que pues son bastantes. Simón Rodríguez fue uno de estos lectores, del cual mencionaré hace rato, que fue un pensador utópico, como ya se ha mencionado hace rato, también es totalmente cierto. De hecho, aquí le vamos a dar un giro interesante con mi Dilthey, ¿no?, con nuestro Dilthey, porque pues también está invitado a la mesa, por supuesto, y con Herbart, ¿no?, pero entre otros muchos más. Con Rousseau nos pasan dos cosas. Por un lado, es uno de los autores tal vez más citados dentro de toda la historia de la pedagogía, porque pues quién no se sabe la frase con la cual inicia el Emilio, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo pervierte, aunque en realidad, bueno, hay diversas interpretaciones sobre esto. La de María Luisa Navarro, una pedagoga española, ella dijo, todo está bien al salir de las manos del autor de las cosas. Vean cómo no dice Dios, ¿no?, porque pues obviamente es más elegante, ¿no? Y todo degenera en manos del hombre. Pero hay una serie de frases que no llegaron a estos contextos pedagógicos, como el destino especial de la mujer consiste en agradar al hombre. Vosotros decís que no están siempre embarazadas las mujeres. No, pero su destino es estarlo. Las mujeres no dejan de clamar que las educamos para la vanidad y la coquetería, pero las divertimos continuamente con niñerías para hacerlos amos con más facilidad. ¡Qué locura! ¿Desde cuándo los hombres se meten en la educación de las niñas? A veces Rousseau escribe cosas un poco extrañas, ¿no? Y eso me recuerda a Italo Calvino, en el texto de Para qué leer a los clásicos, ¿no? Porque ese es un autor el cual menciona a Italo Calvino. Dice, cuando yo leo a Rousseau, tengo unas ganas de aventarme unos caratazos. No lo dice así, ¿verdad? Pero ese, digamos, como que es el subtexto, ¿no? Porque pues sepan ustedes que Italo Calvino y yo somos seres de luz, pero también nos gustan mucho los problemas. Y pues cuando leemos a Rousseau, encontramos una cierta
pues una cierta incomodidad, ¿no? Es incómodo leer este tipo de fragmentos, pues porque cuando se meten con las ancestras, las cosas no tienen por qué quedarse tal cual como están. Así que esa es la pregunta. ¿Cómo se ha leído? ¿Cómo han leído otros clásicos a Rousseau? La siguiente, por favor. Y pues, primero que quede claro que al momento en el que se publicó el Emilio, lo funaron. ¿Sí? O sea, ese es un libro que nació funado. ¿Sí? O sea, hubo una quema pública adentro de la Catedral de Notre Dame, en donde se condenó a Rousseau. ¿Qué es lo que pasó? El efecto contraproducente. Cuando algo se censura mucho, se consume mucho más, ¿no? Ahí tienen como ejemplo a Danny Flow. Entonces, esto sucede, ¿no? La funa, ¿no? Suele también acelerar o incentivar la monetización, y eso pasó justamente con Rousseau, que por cierto tuvo que abandonar también el país, pero ya después le avisaron que el texto se había vendido en exceso, ¿no? Porque es un bestseller, ¿no? A pesar de eso. Ahora, hay un concepto interesante acá que me gustaría historizar, que es justamente el de funa, ¿no? Funa es una estrategia de autocuidado, autotutela, el término es de origen mapuche, ¿no? En Chile, y que tiene que ver con sacar la podredumbre. Entonces, bajo este sentido, ¿no? Hay que preguntarse si alguien más ha funado a Rousseau, ¿no? Más allá de quemar públicamente sus textos, ¿no? Porque eso creo que sí sería excesivo. Porque la intención de una relectura sería acercarse al texto, no destruirlo, no dejar que otras generaciones no puedan leerlo. Y pues ya que estamos casi en un contexto ilustrado, ¿no? Hay dos relectores que podemos identificar. El primero pues es Kant, que lo ven ustedes a su izquierda, y a su derecha, a un lado de Kant, a Mary Wollstonecraft. La siguiente, por favor. Kant adoraba a Rousseau, porque ustedes recuerden que Rousseau nunca faltaba a sus rutinas aburridas, ¿no? Todas perfectas, todas en punto, excepto un solo día, que es cuando se publica el Emilio de Rousseau, y entonces dijo, hay que loquear, ¿no? Entonces, ese día seguramente fue muy divertido para Kant, ¿no? Leyendo el Emilio, y pues es una lectura evidentemente en la que tiene acercamientos y distanciamientos. En el caso de Mary Wollstonecraft no es así, porque Vindicación de los Derechos de la Mujer le pone una zapatiza hermosa a Rousseau, ¿no? Y termina diciendo, pues, ¿dónde está ese hombre que apreciaba la virtud, ¿no? Cuando en realidad, pues, es como cualquier hombre que promete amor eterno, pero en realidad es un miserable, ¿no? Cómo se rebajan estos sentimientos cuando describe el lindo pie y el ademán seductor de su favorita, porque para Wollstonecraft, pues, es otro hombre que promete el cielo, y en realidad, pues, es un migajiento. Quisiera yo considerar ámbitos de la relectura en otro tipo de lectores de la Ilustración, específicamente en América. La siguiente. José Joaquín Fernández de Lizardi, autor del Periquillo Sarmiento, él también leyó el Emilio, y sepan ustedes que tenía una cierta admiración por el Emilio, porque decía, es cierto que tiene sus vicios, ¿no? Es cierto que se ha equivocado en algunas cosas, ¿no? Mr. Rousseau, ¿no? Canijo, ¿no? Así decía, Mr. Rousseau en su Emilio, ¿no? Donde tiene muchos errores perniciosos, se hallan verdades sutiles. Este es un intento de lectura crítica, ¿no? Muy, muy, muy interesante, hecho desde la Nueva España y México. La siguiente, por favor. Otro ilustrado también, ya mencionado, mi Simón Rodríguez, maestro Simón Rodríguez, ¿no? Simón el Loco, Simón el Sabio, el Sócrates de Caracas. Decía que Rousseau ocupa un lugar muy distinguido como sabio y escritor, y hablando de él, ¿no? Del gobierno en general, hablando de la J, ¿no? De escribir general con J. Al Estado, a los dos extremos de una proporción continua, cuyo medio proporcional es el gobierno. Es decir, Rousseau nos permite construir gobiernos en los cuales se puede fundamentar la educación como prioridad de Estado. Esto es lindo. Es decir, Simón Rodríguez no funa a Rousseau, al contrario, se identifica con él. Además, hay una bella anécdota en donde está con Simón Bolívar, ¿no? En Montecassino, si no mal recuerdo, en donde, pues, maestro y discípulo se encuentran, se prometen, ¿no? En el caso de Simón Bolívar, independizar América, y Simón Rodríguez le dice, sí, pero no te olvides de el niño que eras, ¿no? El niño en el cual el hombre, el ciudadano en el que te convertiste, para que no se te olvide, el Emilio. Ese es uno de los momentos más icónicos de América Latina. Siguiente, por favor. Hablando de ilustrados que después se volvieron más bien románticos, mi Pestalozzi obviamente tenía que estar aquí, el Chayán de la pedagogía. Obvio, sí, obvio. En ese lugar no se lo voy a disputar. Pestalozzi, en el Canto del Cisne, que es, digamos, el gran balance de toda su vida, de todo su pensamiento, dice, con la aparición del Emilio, mi sentido de la ensoñación, ¿no? Nada práctico, se llenó de entusiasmo por efecto de este libro repleto de fantasía
y muy poco práctico, ¿no? O sea, aquí ya tenemos una equiparación de Emilio, es una quimera, ¿no? O sea, no una utopía en ese sentido que construye, sino más bien estos son pura imaginería. Pero no fue el único, ¿no? El siguiente, por favor. Pues obviamente tenía que estar acá mi Herbart, ¿no? El cual, pues, utilizamos la traducción, ¿no? Del profe Vallejo, el cual, esta traducción, que es sobre uno de los discursos de la primera cátedra de pedagogía, en la que Herbart dice sobre Rousseau, ¿no? El maestro deja de imaginar a la juventud que desea educar para reconocer a aquella digna de ser educada y tenerla presente en sus pensamientos sin tratarla como acompañante en cada paso. ¿Cómo hace Rousseau? Ni tornarse en el protector, ni el esclavo encadenado a la juventud que le roba la libertad, ¿no? Porque Herbart también le parecía algo contradictorio el texto de Rousseau. El que sigue, por favor, siguiendo más o menos esta línea crítica, pues ahí está nuestro Dilthey, ¿no? Él sí es muchísimo más conciso, porque dice, el Emilio de Rousseau es un experimento que solo se realiza en la imaginación. Eso es en fundamentos para un sistema de pedagogía. Es un ensayo normal, como el allí presentado demostraría la cosa misma. O sea, me encanta, ¿no? O sea, Rousseau dice, esta es mi propuesta. ¿Cómo la demuestro? Con mi propio concepto, ¿sí? Con mi propia idea de realidad. Entonces, eso no tiene diría Dilthey, ningún mecanismo para poder corroborar su validez, ¿no? En tanto verdad histórica. En el contexto francés, ¿cómo le fue a Rousseau en el contexto francés? Siguiente, está ahí es Gabriel Compaire, dio muchos años cursos de pedagogía en la normal de Francia, por supuesto. Entonces, él decía que Rousseau, a pesar de ser un autor muy leído, en realidad pues carecía de autenticidad, ¿no? Porque en realidad se había plagiado un montón de hallazgos de otros educadores, ¿no? Y pues, por eso dice, el Emilio no es resultado de inducción y verdadera experiencia, sino más bien es obra de la inspiración brillante, ¿no? De la inspiración brillante de improvisación del genio. Siguiente, por favor. Ya regresando al contexto mexicano, encontramos a un Abraham Castellanos formado por un fantástico pedagogo suizo-mexicano, Enrique Rebsamen, pero aquí pues son flores las que se les tira totalmente a Rousseau, ¿no? Porque para Castellanos, Rousseau es el creador de la escuela nueva. Además de eso, él le enseñó a Pestalozzi cómo educar. Yo sé, esto está un poco extraño, pero conste, esto es Castellanos, porque además nos enseñó a formar el corazón. Y además le llama gran filósofo ginebrino, que pues prácticamente inspiró a Pestalozzi a abrir sus granjas de Neuhof, ¿no? Bueno, Abraham Castellanos, ahí está. Mexicana, mi Estefanía Castañeda obviamente tenía que estar ahí, porque resulta que pues no les llegó a mis kindergartneres mexicanas el capítulo 5 del Emilio, solamente llegó un Rousseau de oídas, un Rousseau de estas primeras frases, y esto explica por qué pues adoraban a Rousseau, ¿no? Pues esto pasa muy seguido, cuando en Instagram nada más mandan algunos reels, pero no sabemos toda la historia detrás de eso. Pues en el caso de Estefanía Castañeda, ella dice, la disciplina de Froebel algo tiene que ver, ¿no? Con Rousseau, es una inspiración para el kindergarten, pero que quede claro que Froebel tenía muchísimo más rigor que Rousseau, o sea, es una funa ligerita. Siguiente, por favor. Obviamente tenía que estar aquí también del contexto francés a nuestro Durkheim, ¿no? Por supuesto, él se aventó todo un curso de Rousseau, revisó trabajos sobre Rousseau, tesis de Rousseau, en la que incluso tenemos las réplicas que él daba, y había recensiones, ¿no? O sea, esto es hermoso en Durkheim, un verdadero conocedor de textos clásicos pedagógicos, en donde dice él, ¿no? El maestro hábil y el pedagogo que no le halla, ¿no? Que no resuelve. Me recuerda a Rousseau, dice Durkheim, ¿no? Hay un abismo entre las operaciones del espíritu que sobreentiende un libro como el contrato social y la que supone la administración del Estado. Rousseau hubiese sido probablemente tan mal ministro como mal educador, ¿no? Lo cual esto es hermoso en Durkheim, por eso lo amamos, ¿sí? Por eso Durkheim es hermoso. Siguiente, por favor, hablando de mujeres, María Luisa Navarro, pedagoga y traductora de Rousseau, por cierto, ella es muy benéfica, pero hay que entender que es la primera vez que también se da a conocer una versión más o menos completa, ¿no? del Emilio a manera de antología, porque dice, hay que entender a Rousseau desde el contexto anti-ilustrado. Esto está muy bien, aunque de repente dice cosas extrañas como su idea de crianza y la educación de la mujer ha sido muy poco apreciada. Y uno como que está, aquí como que las cosas no cuadran, o sea, porque la educación de la mujer en Rousseau es muy, 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 muy extraña. Siguiente, por favor. Argentino, psicólogo, una frente hermosa, muy sexy. Aníbal Ponce,
educación y lucha de clases, ¿no? Cuando los marxistas eran muy atractivos, ¿no? Aníbal Ponce se refiere a Rousseau como inmaduro, falaz, equívoco, ¿no? Entonces, coincido con esos adjetivos por obvias razones. Pero además dice que el Emilio plantea el ideal del burgués. Dice, porque el Emilio es en realidad un niño al que todo le da su papi. Y esto está genial. Su Emilio es un joven rico que vive de las rentas y que no da un paso sin que lo acompañe su maestro. He visto varios de ellos, por cierto, paseándose en Polanco o en Parque México, se los juro. Veo varios Emilios por allí. Y ya casi para cerrar, dos personajes relacionados con los estudios pedagógicos en México. José Vasconcelos, ¿no? El cual cada que reía pues daba miedo, pero esa risa, ¿no? Esa risa era para funar a Rousseau, ¿no? Porque Pedagogía Estructurativa de Robinson a Odiseo culpa de los desatinos del gobierno de Plutarco Elías Calles de poner a Moisés Sáenz, un promotor de la escuela nueva en México, en donde dice Rousseau, dice Vasconcelos, el problema es de Rousseau, ¿sí? El problema es Rousseau porque Rousseau en realidad viene a contradecir todos los avances de la ciencia experimental. Y además dice, Rousseau es pura improvisación. Rousseau Rousseau es un desentendido totalmente del conocimiento, ¿no? Los errores de la pedagogía moderna son culpa de Rousseau. Esto me encanta, está hermoso, porque además dice Rousseau está derrotado por la ciencia y por la práctica, y es hora de enterrarlo con todo y su Emilio, aunque no para resucitar excesos que originaron la reacción perniciosa del naturalismo. Y ya para cerrar, ¿no? Francisco Larroyo, ¿no? El cual, pues, fundador de este colegio de pedagogía, creador del primer plan de estudios de una licenciatura en pedagogía, que se utiliza, por cierto, para modelo, ¿no? Para dar clases de pedagogía en la FES Aragón. Él dice lo siguiente: la pedagogía posterior, ¿no? Ha reprochado a Rousseau la ausencia de visión histórica. Esto es cierto. La educación es incomprensible sin la temporalidad histórica, es tradición y renovación. Con el postulado de la pedagogía social y de cultura, pronto se completará la obra del gran ginebrino. Otra vez volvemos a los halagos, ¿no? La más revolucionaria y fecunda hasta hoy en el destino de la pedagogía universal. Y ya para concluir, devoción o funa, ¿sí? Porque algo que podemos concluir acá es que Rousseau jamás despierta indiferencia. Hay reacciones a favor, hay reacciones en contra, ¿no? Y eso ya despierta debería despertar muchas preguntas respecto a cómo se entendió estos comentarios sobre Rousseau en el contexto. ¿Para qué se hacía? ¿Con qué fines? ¿No? Porque atacar a Rousseau podía significar también atacar una defensa del niño en tanto niño, ¿no? Porque atacar a Rousseau pudo haber significado también evidenciar los problemas de la construcción de los sistemas educativos nacionales, ¿no? Pero también pudo haber significado atacar a alguien que era misógino, siempre y cuando se haya tenido una lectura crítica de todo el libro, o sea, no solamente el último. Y pues en algunos, muy poquitos ya lo vieron, como Castellanos, incluso Navarro, el Emilio es un libro que debe de leerse, debe tenerse muy, muy, muy cerca, y se le pueden salvar los errorcillos que tuvo por ahí, ¿no? Pero la mayor tendencia del Emilio, ¿no? Es más bien decir, por favor, no nos hagamos los que no vemos. Rousseau era alguien que, aunque fue de su tiempo, escribió muchos desatinos sobre la educación de la mujer, y aún, ¿no? Cuando dice, yo no encuentro mujeres con las cuales dialogar, uno dice, y Mary Astle seguramente estaba pintada para él, ¿no? Entonces, hay una negación flagrante de Rousseau a suponer que la educación de la mujer va más allá del entorno doméstico, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tengo para ustedes. Les agradezco mucho y gracias. Que ustedes como público puedan hacerle puedan hacerle ustedes preguntas, comentarios de que les hayan suscitado a cada una de esas ponencias. ¿Quién quisiera hacer una primera pregunta o comentario? Emil, por favor. Perdón, está muy grande el espacio. Pues agradecer las 4 ponencias, son muy importantes, sobre todo por algo que señala María Esther Aguirre en un texto sobre los clásicos y los textos clásicos,
como lenguaje en común resultan conflictivos para pensar la construcción del campo pedagógico, sobre todo cuando los textos o los clásicos aparecen también desvanecidos en términos de la historia, de cómo se recuperan los textos, o incluso las propias ediciones, cómo llegan transformadas o barridas en los tiempos del presente. Y la única forma de poder revivir o replantear una tradición que se ponga en pie sería o volver a plantear los indicios de dónde surgieron estos textos y clásicos, y la otra, pues transformar la academia como un espacio de circulación textual, dice Mariester. En ese sentido, me gustaría preguntar de manera específica a Maggie, para los amigos, la maestra Margarita para el colegio, ¿qué te llevó a regresar a la experiencia del trabajo de archivo, incluso de volver a trabajar fichas de trabajo para meterte e indagar en diferentes archivos, ¿no? ¿Cómo a nivel personal te movió regresar a eso cuando ya tenías algunos antecedentes de trabajar a Ivan Illich? En el caso de Noé Bisay, me parece nodal, que es algo que se critica mucho en el seminario de Historia de las Ideas en UACM cuando se discute a Simón Rodríguez, la importancia que tiene los cambios y procesos editoriales cuando no se respetan o se desconocen el trabajo o por qué un autor diseña el texto bajo ciertas condiciones. ¿Eso cómo tendría que replicarse en el caso del colegio? No solamente el colegio de pedagogía, existe pedagogía también en Acatlán y en Aragón. Cuando nos vemos sometidos en la lógica del presente a textualizar con formatos muy específicos, con aparatos críticos muy específicos y ajustarnos a lo que todos tememos como APA, que ni siquiera viene del espacio de las humanidades, sino de la psicología y psiquiatría. Ángela, me encantó el trabajo. Quizás una pregunta posterior sería plantear dónde estuvo Popper en la lectura. No sé si es una cuestión de falseabilizar la relación entre utopía y distopía, aunque eso sonaba más a dialéctica, en los contrastes que hay entre esas dos posiciones. Y en el caso del doctor Polus García Cerda, secretario de Caro, del cual también somos miembros, ¿cómo planteas esta posición que aún hoy en el presente aparece? Que hay un ejercicio de apasionamiento todavía por Rousseau, pero también es cierto que en el presente histórico no solamente hay pasión, sino hay como un desinterés, sobre todo en el primer año de las carreras de pedagogía en la UNAM, de leer a los clásicos. Mucho texto, aburre mucho, son 500 hojas. Ni Obama lo resume, como decíamos cuando entró AMLO, había que resumir la paideia, decía un meme. ¿Qué posiciones hay o qué vínculos afectivos hay con los clásicos? Porque si lo que genera Rousseau es un apasionamiento y con ello posiciones extremos, ¿no? Y eso habría que cuestionarlo. También es cierto que hoy la gente no se apasiona por leer a Rousseau, ¿no? Hay ya una diferencia y una distancia muy grande, no solamente con Rousseau, sino con los clásicos. ¿Qué implicaría eso para pensar la posición del propio Caro, ¿no? Y gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Por favor. Bueno, buenos días. Felicito la participación de cada ponente. Estoy muy emocionada, pero por el mismo hecho también hay muchas cosas que surgen en mi cabeza y me hacen ruido. Una de ellas es la utopía y la distopía. Hay una parte en donde se dice que nunca podemos llegar a ellas, pero considero que sí se puede, que las dos se lleven, la distopía y la utopía. Me hace recordar mucho a Tomás Moro en su obra, pero también en esa obra se habla de la utopía. Entonces creo que la distopía y la utopía sí se pueden llevar a cabo porque nos da como ese objetivo de la esperanza, del querer crear. La utopía pues siempre tiene que llevar a una distopía, no puede ser siempre un ideal, pero la utopía puede ayudar también a tener un buen lugar de perfección y felicidad. Como pedagogos a lo mejor siempre buscamos ese porvenir. Me recuerda mucho en la obra de Tomás Moro que las personas imperfectas buscaban lo perfecto y probablemente nosotros no vamos a llegar a esa perfección,
pero sí nos dan como ese objeto de esperanza. Y eso me gustó, me hace recordar esa parte de que como pedagogos podemos llegar a eso, buscar un lugar mejor en donde también haya investigación, haya mejores diseños de programación y evaluación de estudios y nada, eso nada sería como ese aporte. Y en cuestión al Rousseau, pues ese Rousseau me cae a veces bien. Claro que sí es importante leerlo. Hay algo que anoté antes de que se me fuera esa idea. En uno de los capítulos también menciona que la naturaleza es perfecta, el hombre la degenera. Pues claro que sí es así. Va a depender también mucho la importancia de seguirlos leyendo a los clásicos y tener diferentes puntos de vista. Hemos visto que a lo largo del tiempo pues han surgido autores que están con Rousseau y otros que no, pero siempre va a estar ese razonamiento crítico y es interesante volverlos a traer a la mesa para seguir debatiendo y sacar argumentos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que deseen hacer? Una más, para antes de dar paso a nuestros ponentes que puedan contestar. Bueno, si no es así, yo voy a formular... Yo tomo la palabra rápidamente. Nada más, bueno, para Maggie, no sé si has contemplado o tienes en este momento una idea sobre el impacto de estas publicaciones, ¿no? El rastreo que haces me parece muy importante para conocer qué hay ahí y darle lugar a la institución, digamos, que lo produjo, ¿no? En términos de una contextualización de esta instancia editora, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor era como pensar a dónde llegaron y por qué, y ¿no? ¿Qué pasó con estas publicaciones? Digo, puede ser algo de largo aliento, obviamente, ¿no? En el caso de Bisaí, ayer hablábamos con el profe Fer de la importancia de los facsímiles, ¿no? Y lo que traen, digamos, sobre la mesa, no en términos de una nostalgia por el original pasado, ¿no? Pero sí por este respeto y recuperación de la forma en la cual se hicieron las cosas, ¿no? Pero hay algo que en estas ediciones evidentemente se agrega. Y, por ejemplo, una de ellas obviamente tiene que ver con los estudios preliminares. Y algo que hemos estado trabajando en el proyecto también tiene que ver con qué agregan estos estudios, prólogos o lo que sea, ¿no? A estas ediciones y cómo van situando elementos que ya instalan la mirada por otro lugar, ¿no? Posiblemente, no sé, más bien es pregunta para ti. ¿Qué crees que estos estudios preliminares a estos facsímiles agregan, quitan, colocan, etcétera, ¿no? Ángela, me hacías pensar en la potencialidad del miedo, pero ¿cómo hacer que sea potencial y que no sea paralizante? Eso puede por ahí como causar mucho conflicto quizá. Por otro lado, me hacías pensar en un número de una revista del CCH, se me va ahorita el nombre de la revista, pero que coordinó el profesor Ángel Alonso, en donde el profesor Renato Huarte trabajó un dossier sobre la violencia y la educación, pero una idea de la violencia, de cómo se instala en los procesos educativos y que pueden ser potencializadores. Entonces creo que habría que darle como vueltas a estos aspectos para saber hasta qué punto le entramos a esto, pero que sea, digamos, a favor de lo que estamos buscando y no se nos revierta, ¿no? El asunto. Creo que, bueno, me hacías más bien como reflexionar en esto. De lo que traías ahora a la mesa, Pollux, que ya por fin tenemos otros argumentos para funar en todo caso a Rousseau, que no sean de abandono a sus hijos, ¿no? Y que no sea la crítica simplemente en términos biográficos de lo que hizo o no hizo y que si tuvo mecenas y que no, o sea, creo que aquí los argumentos que presentaste a favor y en contra atienden o no a otras características y no necesariamente a la cuestión personal que puede ser también muy visceral y muy pasional, ¿no? Entonces, bueno, esos eran los aspectos que me hacían pensar. Sí. Una más antes de que se olvide. Es para el profesor Noé, sobre quiénes fueron los referentes para Simón Rodríguez en cuestión de por qué me hace mucho ruido también el de nunca ve a las escuelas como una escuela y también las ve de como determinados espacios y también en cuestiones de pintar en los individuos. Nunca he
conocido más a fondo al autor, hasta esta es la primera vez que lo escucho, pero sí se me hace interesante y no sé si me pueda contestar esa pregunta de quiénes son los referentes de Simón Rodríguez. Listo, muchas gracias. Bueno, yo finalizaré con una pregunta para cada ponente, a quien les agradecemos y les felicito a título personal por sus ponencias el día de hoy. En el caso de usted, profesora Rosa Margarita, hay una frase de Iván Illich, cuando se termina cerrando el CIDOC, ya usted me corregirá, que dice que las instituciones se deshacen. ¿Por qué? Porque llega un punto en el cual, por las condiciones sociales y políticas, ya no es posible seguir el proyecto, en este caso el CIDOC. Aquí me llama la atención, esto ya es un poquito de especulacha, pero a mí me gustaría saber un poquito sobre qué pasaría o si se ha intentado resarcir o rehacer este tipo de institución, considerando nuestro contexto sociocultural, político y las tecnologías con las que contamos actualmente. Ya no es como los años 60 que se hacían estas impresiones, estas colecciones, ya contamos con redes sociales, pero en qué medida se podría favorecer o no favorecer un resurgimiento de un proyecto como el CIDOC con este CARIS y con los riesgos que tenemos actualmente, por ejemplo, el ascenso de derecha, extrema derecha en América Latina, Argentina, desgraciadamente un ejemplo de ello, y cómo poder pensar el proyecto en este sentido. Este sería para Rosa Margarita. En el caso de Noé Bisaí, a mí me llamó mucho la atención este tipo de uso de tipografías, de novedad en el siglo XIX, de cómo se ha construido esta experiencia de lecturas, pensando un poco con Chartier y Darton, qué pensaba Simón Rodríguez para generar esta experiencia de lectura tanto para el alfabeta como para el que no sabía leer y escribir, que Simón Rodríguez, como bien nos mencionabas, abonaba también a esa parte. ¿Cómo pensaba la experiencia de lectura el autor en esa parte, si se podía contestar en ese sentido? Y en el caso de la ponencia de Ángela, a mí me llamó la atención este balance que hace sobre la distopía y la utopía, porque nosotros aquí en pedagogía tenemos optativas, una que se llama Metáforas y Utopías, precisamente, para pensar el quehacer educativo hacia el futuro, porque al final nuestras acciones son proyectivas. Como pedagogos siempre miran hacia adelante. Sin embargo, con la utopía también hay que irnos con tiento, porque al exacerbar la utopía también damos pie a los totalitarismos, y esto me recuerda una lectura de hace poquito que hice de Hannah Arendt, que habla sobre entre el pasado y el futuro, donde como nuestro progreso, como esta gran utopía de nuestro proyecto moderno, nos ha llevado a generar totalitarismos. Ahí tenemos a Hitler, Stalin, y cómo, también retomando nuestra coyuntura actual, cómo las derechas empiezan ahí como a amenazar para generar ellos su utopía y ellos implantar su discurso, pero con cariz totalitario. Digo, cuando uno oye hablar a Javier Milei, pues uno se le empieza a enchinar el cuero pensando en estas cosas y por cómo podremos pensar este equilibrio entre la utopía y la distopía en ese sentido. Y por último, profesor, ahora sí que Rousseau es de estos autores que nos quiebran la cabeza, pero que nos generan nuevas interrogantes a nosotros como pedagogos. En esta parte del FUNAR, ¿cómo nosotros podemos tomar una suerte de distancia crítica para poder tomar, ahora sí que, porque vimos gente que lo alababa en los pensadores clásicos y había gente que lo detestaba? El propio Pestalozzi casi le dijo fuchi la guaca a Rousseau, entre otros autores. ¿Cómo nosotros al final podemos tomar una suerte de distancia crítica para tomar lo que a nosotros como Rousseau nos puede servir para pensar nuestra coyuntura actual en la educación, y que si de plano sí desechar, porque aquí ya Rousseau, como bien decían, ya se fumó, no sé qué se fumó, pero llevó su teorización a tal grado, y eso no es propio de Rousseau, eso es muy dado en los ilustrados en general, en el 18 se tienden a contradecir mucho. Y por ejemplo, en la historia de Edward Gibbon también ahí tiende a ver con sus contradicciones de ver cómo pensamos las totalidades de un mundo mejor, pero también tenemos que pensar en nuestras contingencias, que también son las que luego parece que le dan al trasto a este tipo de propuestas, las contingencias. Ahora sí, como el niño en la vida real, ya haciéndote el berrinche, Rousseau te va a decir una cosa, pero ya cómo lo educas en concreto o cómo intervienes en esa parte. Eso es por poner un ejemplo. Y ya por mi parte sería todo. Ya voy a dar igual en el mismo orden, Rosa y así, para que puedan dar respuesta a los cuestionamientos que nos formularon. Les agradezco mucho. Pues muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias a la mesa. Yo disfruté también mucho sus participaciones y me quedan pensando cosas, y a las preguntas que creo que son muy provocadoras en el mejor sentido. Para lo que me preguntaba Emil, sí, claro, mi historia con el SIDOC es muy personal porque, bueno, yo crecí en Cuernavaca y
y después odié muchísimo a Illich. Mi primera lectura de Illich fue de mucho odio, así. Y guardé ese proyecto de hacer un análisis sobre cuáles eran los planteamientos sobre educación de Illich muchos años, hasta el doctorado. O sea, yo lo leí en la licenciatura y fue mi proyecto de doctorado, estuvo en el cajón. Como decíamos hace rato, como dice Wright Mills, así en el archivero, ¿no? De todos los temas pendientes que una quiere indagar. Y bueno, cuando hice la tesis del doctorado, yo hice un corpus, o sea, primero hice una selección del archivo. Illich escribe sobre muchos temas. Nosotras en educación y en sociología leemos el de los temas de educación, pero en realidad la mayor parte de la obra que es recuperada de Illich en las ciencias sociales es respecto a su crítica a la medicina, y la última parte sobre la convivencialidad, pero sobre educación se lee solamente la sociedad desescolarizada y es poco también. Entonces yo lo que hice fue primero hacer una recuperación de todo el archivo de Illich para saber qué había escrito sobre educación, y bueno, ahí identifiqué que el Illich tardío tiene una revisión sociogenética muy interesante sobre la historia de la alfabetización, de la escritura. Es un Illich desconocido casi, ¿no? Sobre educación. Pero después de los textos primeros, la dificultad que pasó para las sociedades escolarizadas es la síntesis de un montón de artículos que fueron publicados durante el periodo del CIDOC y que buena parte de ellos se afinaron en las discusiones del seminario en alternativas en educación. Y bueno, ahí la pregunta era, bueno, era un problema porque las primeras versiones, las publicaciones, ahora tenemos las obras reunidas, pero bueno, ha habido publicaciones en diferentes idiomas, cada una de las publicaciones tiene agregados, ahí en algunos idiomas unas medio se mueve, pero hay otros en los que de plano no, entonces como que contrastar la versión de un año, en meses de diferencia del alemán, o sea, fue muy complicado. Pero había textos interesantes de las primeras versiones que salieron en Mimeos, publicados en los cuadernos del CIDOC, que sería muy interesante la versión facsimilar porque nos permitiría ver cómo se produjeron, ¿no? Bueno, el caso es que eso quedó ahí como un avance, como cuáles habían sido los textos sobre educación, solo los de Iván Illich que se publicaron dentro de las colecciones de los cuadernos del CIDOC. Ya yo hice la tesis del doctorado, me titulé hace mucho tiempo, ya todo pasó. Y después ustedes se hicieron esta convocatoria y entonces dije como es un gran momento para ir ahora sí al archivo del CIDOC, que está en el Colmex y que estuvo cerrado durante la pandemia y al que yo había tenido escaso acceso porque estaban digitalizándolo, no sé qué. Y entonces ver los textos, no solamente los de Illich, sino los textos que se publicaron sobre educación en todo el CIDOC. Y son 99 cuadernos. De esos 99 cuadernos, no todos tienen textos sobre educación, entonces extraer, claro, yo hice una selección por tema, más bien como por palabras relacionadas al campo semántico de la educación, ¿no? Que es un primer filtro que debe de tener sus defectos, que tiene sus defectos, y después a partir de eso filtré, y bueno, ahí la selección de este primer corte, pues ha sido muy interesante y claro, lo que quedan son un montón de preguntas, ¿no? A quiénes estaban recuperando y de hipótesis también, ¿no? ¿Cuáles fueron los momentos de acercamiento y de fractura con Freire, las primeras circulaciones del pensamiento freiriano que yo creo que fueron a partir del CIDOC, ¿no? Y en qué círculos. Entonces ha sido un proceso muy personal que agradezco mucho la convocatoria porque me ha permitido como regresar pero abrir el archivo, o sea, lo que hice fue sacar todos los cuadernos, organizarlos, vaciar los índices y reconocer los temas y sacarlos en tablas, o sea, esto que presenté son tablas de Excel, en el fondo, ¿no? Que ahora justo estoy interrogando y me ayuda mucho por eso las interrogantes que me plantean, porque una de las dificultades del archivo fue cuando yo tuve acceso a la primera parte, digamos como un primer acceso a los cuadernos del CIDOC, que fueron publicados los últimos en los 70, en el 75, 76, luego cierra el CIDOC en el 76 y encontramos recién uno del 78, pero están dispersos los cuadernos y hubo una profesora que le dio a otro profesor en la UAM, pero así una de cosas como chisme. Una profesora tenía los cuadernos del CIDOC porque había estado en el CIDOC, entonces se los pasa a un profe de la UAM que además trabajaba en la biblioteca y entonces los digitalizan, pero los digitalizan, les tomaron fotos con cámaras, entonces está la digitalización toda así, a mí me los entregaron, este profe, muy buena onda, yo escribí a la biblioteca, me dijeron no los tenemos,
pero hay un profe que estaba digitalizándolos, me pasaron el contacto del profe, vino afortunadamente a la Ciudad de México, me pasó en JPG cada una de las imágenes de cada una de las páginas de los... Ya yo los puse en PDF y ese fue el archivo con el que yo trabajé. Esos son 88 cuadernos los que yo tengo. Y después, el Colmex estaba, me dijeron que el archivo estaba yéndose a Alemania, no sé qué, no me lo dejaron ver. Y después, ahora ya regresé, nunca se fue a Alemania al parecer, hubo un proyecto que fracasó, pero ahora sí los están digitalizando. Y yo no tuve acceso a la digitalización, pero sacaron las cajas y me los prestaron, porque están en un proyecto de organización del archivo del CIDOC. Y el archivo del CIDOC es enorme, dentro de ellos están los cuadernos. Y bueno, mi pregunta es cómo llegó, en qué partes, o sea, una de las preguntas que yo tengo para el archivo del Colmex es, llegaron a partir de había unas membresías del CIDOC para que llegaran los cuadernos con ciertas organizaciones e instituciones y personas. Entonces debe haber trabajos y cuadernos que llegaron en esa oleada y luego, cuando cierra el CIDOC, a propósito de la pregunta, el archivo completo se va, pero se va el archivo de la biblioteca, con los textos de la biblioteca y con los cuadernos. Entonces, bueno, yo estoy preguntándome y estoy tratando de rastrear por lo menos cómo llegó al caracterizar esa historia del archivo. Y la de seguir las trayectorias, yo sé que Silvia Marcos y Jean Robert tuvieron casi todos los cuadernos y estaban a resguardo, pero yo creo que deben de ser así perdidos, los tirajes eran súper pequeños, debe haber perdidos en casas de gente. En Cuernavaca yo he visto algunas amigos que tienen un cuaderno por ahí, pero son versiones muy precarias, también muy interesantes. Entonces es una pregunta. Otro día respondo a la otra porque si no me voy a extender. Perdón, pero ahorita lo platicamos. Adelante, Noé, por favor. Muchas gracias, antes que todo, por las preguntas, por los comentarios. Pues quiero empezar diciendo algo que incluso el mismo Simón decía acerca de la utopía, que es necesaria porque así nos da un referente al cual queremos llegar. Posiblemente nunca lo alcancemos, pero mientras no estemos en esa utopía podemos pensar que estamos en una distopía. La pregunta de qué sirven los estudios preliminares, pienso que tiene que ver más en el ámbito de contexto, contextualizar, saber cómo se llevaron a cabo, cómo se hicieron, por qué se hicieron de tal o determinada forma, porque si a nosotros nos llega un facsimilar, normalmente pues no vamos a saber por qué se hizo así o qué intenciones tenía el autor. Más que cualquier otra cosa, simplemente ponernos en contexto. Pienso que ya cualquier otra cosa que no sea ponernos en contexto, ya es un agregado que podría mermar un poquito nuestra visión sobre lo que es el facsimilar y nos arruinaría esa experiencia. Lo bueno es de que nos podemos saltar los estudios introductorios y entrar directamente al facsimilar para tener como ese adentramiento 100% y ya después poder leer el estudio introductorio. Ya esa es una cuestión de cada persona, pero pienso que la importancia tiene que ver en ese sentido, en contextualizarnos sobre por qué es importante la transmisión de las ideas en ese sentido. Sobre los referentes principales de Simón Rodríguez, la verdad, todos los discutimos. Tiene que ver justamente con este ámbito académico, de cómo siempre nos piden aparato crítico, nos piden todo ese tipo de cuestiones para decir que no nos fusilamos las ideas, porque pues ya hoy en día fusilarse una idea es bien fácil, bien sencillo. Incluso la inteligencia artificial lo hace. Entonces, en ese tiempo no existía. Es una labor súper interesante y súper difícil tratar de encontrar qué autores o en quién se inspiró Simón Rodríguez. Sabemos de Rousseau. Lo sabemos porque es lo único que se ha dicho así abiertamente, Rousseau. Pero tal cual otros autores, pues no se sabe. Él estuvo en Francia, entonces la mayoría de los autores que se leían en Francia en ese tiempo puede ser. En el ámbito estilístico, viendo también esta parte de su estilo, de la imprenta, yo pienso que tenía que ver también con la Francia de ese entonces, con la Europa de ese entonces, donde el arte, apogeo, ¿no?
Entonces, pienso que todo ese arte permeó a Simón Rodríguez y su pensamiento para poder llevar a cabo toda su escritura y todo su texto. O sea, Simón Rodríguez no era nada más un académico, sino que también era un esteta, yo podría decirlo. Y ese ámbito estético de ver la forma, ver el arte, lo plasma en sus obras. Y esto me lleva a esta última parte de cómo replicar los textos no convencionales o este ámbito no convencional en un contexto donde siempre nos lo piden, ¿no? Que tenemos que escribir en APA o tenemos que escribir en tal aparato crítico con ciertas determinadas características. Fácil, simple y sencillo, yo lo que he hecho es hago como toda la parte académica que me piden y al final en anexos. Porque de otra forma no se puede. De otra forma, la academia en el ámbito académico no nos dan permiso de. De hecho, incluso, por ejemplo, un informe o que donde tiene que ver mucho la experiencia o se tiene que ver otro tipo de materiales, todo lo que va así de apuntes, anotaciones, cuadros, esquemas, va en la parte de anexos. Entonces, esa es la única forma en la que uno lo puede hacer, al menos en este ámbito académico. Podemos ver la forma, podemos crear nuevas formas de la difusión del conocimiento, y es algo que a mí me gusta y me estoy interesando mucho en investigar desde hace mucho acerca de cómo nosotros difundimos el conocimiento. Más allá de un libro, más allá de una revista, más allá de una publicación, más allá de una ponencia, de qué forma se puede difundir el conocimiento y qué tan válido también es esa difusión del conocimiento. Entonces, va por ese ámbito y pues muchas gracias por escuchar estas sartas sobre Simón Rodríguez. Muchas gracias. En el caso de Ángela y el doctor Carlos, nos pedimos ser un poco más breves. Hoy para el inicio de la traten de como sintetizar un poquito de las preguntas lo más esencial. Bueno, para contestar a la pregunta de Emil, con esto del falsacionismo, voy a traer aquí un ejemplo que nos ponía un profesor allá en Aragón. En este caso de un estudiante de Aragón que se acaba de egresar de la licenciatura en pedagogía, que fue a dar una clase de nutrición. En este caso, pues, ¿cómo podría entrar el falsacionismo en esto? A lo mejor esta maestra pensó de manera muy utópica y tarde o temprano cayó en un ejercicio de violencia. Entonces, a lo mejor si utiliza este falsacionismo, ahora sí que es falsear lo más posible. Ok, me voy a dar clases a esta zona, pero ¿qué es lo peor que podría pasar? Un error de esto a lo mejor es que está en zona roja. A lo mejor es que tiene situaciones de pobreza o cosas así. Entonces, en este punto podría utilizarse el falsacionismo de esto, de manera que no se tiene que llegar a un ideal, más bien se tiene que intentar mejorar lo que es lo real, esta práctica real. En cuanto a potenciar y no paralizar, creo que aquí se podría unir con esto de la utopía. Porque si uno solamente piensa de manera distópica, tarde o temprano sí este miedo lo va a paralizar. En el punto en el que no se va a querer ni acercar ni hacer nada porque va a decir cualquier acción que pueda hacer, cualquier palabra que pueda sacar, esto me va a traer consecuencias, va a ser violento, entonces no quiero moverme, ¿no? En este punto te paraliza. Pero si se conjunta con esto, con la utopía, que son estas como esperanza, que así es como yo la clasifico la utopía, como una esperanza, como una aspiración, te puede ayudar a que en este punto no te paralices con el miedo. Entonces, ok, sí, te puedes generar violencia, pero a lo mejor en estas aspiraciones, a lo mejor puedes generar otra situación más favorable o puedes ayudar a alguien en este punto, no sé, a lo mejor se siente mal, está en una situación difícil, pero a lo mejor alguna acción que tú haces se puede ayudar a dar esta esperanza a lo mejor que necesitaba esa persona. Y justamente para eso se utiliza también la distopía en la utopía para no caer en estos totalitarismos, para que en este punto se articulen y no caigan en estos que justamente como lo ponían y que de hecho también mencionaban en una revista en donde discutían a Byung-Chul Han, de que no hay que tratar de a fuerzas meter una utopía en una cierta sociedad, porque si se trata de meter en eso, tarde o temprano va a ser violento y va a caer en una distopía. Entonces, en este caso, para que no se caiga en esto y para que se haga como más real esto de la utopía, para que caiga en términos más reales, se tiene que utilizar en este punto la distopía. Y eso sería todo. Muchas gracias, Ángela. Profesor, por favor. Sí. Brevemente, ¿cómo plantear la pasión por Rousseau?
tratar de conectar un problema de nuestro tiempo con una lectura histórica, para mí es la alternativa. Sabemos que a raíz del 2019, la toma feminista que hubo de la facultad, la FUNA, ¿no? Es un fenómeno que está vinculado con profesores, con profesoras, que no podemos, en el caso de, hablo de como profesor, no podemos mantenernos al margen de ello. Y pues, ¿cómo se puede historizar discursos de odio? Me parece que para mí sería una pregunta de investigación. Discursos de odio como el de Vasconcelos, ¿no? O sea, Vasconcelos sí dice, olvidémonos de leer el Emilio, ¿no? Eso claramente es una prohibición de lectura, ¿no? Aunque haya sido simbólica o significativa, qué sé yo, pero eso sería una manera de evitar, ¿no? el desinterés, ¿no? Porque pues las mismas lecturas que hemos tenido sobre los clásicos basados justamente en este mito de que abandonó a sus hijos, que era un mal padre, que obviamente eso es cierto porque él lo confesó, pero son limitantes, ciertamente son limitantes porque terminamos entonces leyendo los clásicos de oídas y pensamos que eso es la lectura directa del texto o de la obra. Todos los que he comentado acá, todos fueron lectores de Rousseau, y por eso es que cada uno de ellos se atreve a mostrar su perspectiva sobre ello. Excepto Vasconcelos, que quién sabe qué leyó. Porque Vasconcelos no hacía citas, ¿no? O sea, esto que decíamos por acá. Es cierto que hay que ir más allá de lo común, ¿no? Lo que nos comentaba la doctora Itzel, porque pues se transforma esto en lugares comunes, y los lugares comunes que también, como dijera Italo Calvino, ¿no? Los clásicos son aquellos que se sacuden, ¿no? Estos discursos críticos, ¿no? Porque terminamos de todos modos encontrando en el texto algo valioso que decir después. Y respecto a cómo dar una distancia crítica, ¿no? Me atrevo yo a dar un apéndice de la definición 10 de Italo Calvino sobre los clásicos. Clásico es aquel autor o libro que puedes funar siempre y cuando establezcas una relación de relectura. Porque si nosotros nos atrevemos a funar a algo o a alguien sin haber establecido un vínculo profundo de comprensión, entonces esa funa es desastrosa. Esa funa no tiene absolutamente ningún sentido. Y lo que hemos visto acá, que a mí uno de los que más me impresionó fue Gabriel Compaire, ¿no? Diciendo, no podemos juzgar al Emilio por las confesiones. Los dos textos tienen contextos diferentes, hablando de contexto, ¿no? Y los dos hay que leerlos. Entonces eso a mí me parece muy lindo. Cada texto podría tener su propio conjunto de circunstancias con el cual fue escrito, hablando de la distancia crítica, mantener a raya las emociones, lo cual para mí es muy, muy, muy difícil, porque saben que yo me cae gordísimo Rousseau, ¿no? Pero ayer que platicaba con un colega de Chile, yo le dije, yo soy antirrussoniano. Él me dijo, yo soy russoniano, ¿no? Entonces dije, aquí va a haber problemas, ¿no? Obviamente ustedes saben el meme al cual yo estoy. Pero le decía, a mí me encanta que Rousseau se haya preocupado por escribir textos que pudieran llamar el interés más allá de su tiempo. Eso es increíble, eso es impecable, porque cuando leemos Julio la Nueva Eloísa, es un mundo amoroso que se crea entre diversas relaciones. Él se inventa cartas que nunca existieron, él se inventa momentos que solamente él sabe. Esto implica también un gran conocimiento respecto a la escritura, y eso hay que ejercitarse también. Y bueno, muchísimas gracias. Espero no haberme pasado del tiempo. No se preocupen, muchísimas gracias. Les reiteramos nuestro agradecimiento por su participación el día de hoy. Y ya nada más para cerrar el evento, les invitamos a nuestra siguiente mesa de ponencias que va a tener lugar en unos momentos, cuya moderadora será la licenciada Alma Esther Pérez Silva, quien nos acompaña también aquí el día de hoy. A la 1:30 de la tarde tendremos la presentación del libro titulado Filósofas Mexicanas de la Educación, siglos XIX y XX, Antología Histórica, elaborado por el profesor Pollux García, quien nos acompañó amablemente el día de hoy. El día de mañana tendremos una mesa de experiencias de traducción en pedagogía de 10 a 12, con la participación de la maestra Carmina Galicia, el doctor Renato Huarte Cuellar, doctor Gonzalo Martínez Licea y el licenciado Erika Fil Vallejo Grande, quien también nos acompañó el día de hoy. Moderado por la doctora Georgina Ramírez Hernández. Y tendremos a las 12 una cuarta y última mesa de ponencias, en donde también participará el profesor Eric con Herbart en las travesías del pensamiento pedagógico, la doctora Itzel Casillas Ábalos con Lorenzo Luzuriaga. Un servidor también presentará ponencias sobre Carlos Acarrillo y su labor editorial en la prensa pedagógica mexicana del siglo XIX, y tendremos una intervención de un profesor de letras clásicas sobre Comenio y su traducción de Doceatur Latinitas per viam brevem et amoenam, moderado por el doctor Gonzalo Martínez Licea, y una última presentación del libro a la 1:30 el día de mañana,
que se titula Textos y Educación, tejiendo tramas y urdimbres, coordinado por la doctora Itzel Casillas y el doctor Renato Huarte. Les invitamos a estos eventos y les agradecemos por su atención. Que tengan un excelente día.